Doctor Millán, como jefe clínico de la unidad de litiasis de la Fundación Puigvert, usted es una figura clave en el estudio y el tratamiento de los cálculos renales. Para empezar, ¿podría darnos una visión general de qué es la litiasis renal y por qué es una preocupación de salud tan creciente a nivel mundial? Bueno, el nombre de litiasis renal es el nombre que le damos a lo que todo el mundo conocemos como piedras, ¿no? De la formación de piedras en la vía urinaria. Y es importante porque es una enfermedad que, aunque es benigna, raramente mata a alguien, pues da muchos problemas, sobre todo de dolor cuando tenemos un cólico, que es una enfermedad, es uno de los dolores más intensos que hay en medicina, de bajas laborales, y luego también pues, puede dar problemas, aparte de las bajas laborales, de tratamientos preventivos, de tratamientos mediante cirugía, mediante litotricia, con lo cual eso pues también es, aparte del problema clínico de dolor del paciente, también es un coste económico social, ¿no? Para el sistema. Y hay que pensar que los estudios de prevalencia, es decir, el porcentaje de personas que tienen piedras en la población, nosotros hicimos uno hace muchos años, ya estaba en torno al 10% y va subiendo hasta casi el 15%. La investigación cita que el 80% de los cálculos renales son de oxalato cálcico. ¿Podría explicarnos en términos sencillos cómo se forman estos cálculos y qué papel juega la dieta en este proceso? Bien, los cálculos, digamos que se forman por un exceso de desaturación en la orina, es decir, en la orina es un líquido y tenemos sales minerales. Si están muy diluidas no pasa nada, pero si aumenta la concentración de estas sales, por el motivo que sea, entonces empiezan a agregarse, a cristalizar, primero microscópicamente, luego harán tamaño, hasta que ya forman un tamaño que empiezan a formar piedras que tapan las vías urinarias, principalmente el uréter, y entonces hacen daño y te duelen y provocan el cólico, que es lo que el paciente percibe como doloroso y es lo que quiere que le tratemos. Pero aparte pueden causar otros problemas como por ejemplo pues tapar los riñones, lo cual no es bueno, puede haber infecciones. Y en lo que dices de los de oxalato cálcico, sí, es lo más abundante. Los tipos de piedras, tenemos algunas que son genéticas, que son muy raras. Luego tenemos otro grupo que son las de ácido úrico, que normalmente están relacionadas con problemas de la dieta, problemas metabólicos, del azúcar alto, el ácido úrico alto. Luego hay un grupo que tenemos de piedras de fosfato, que las piedras de fosfato algunas son de causa infecciosa, o son también por algunos problemas metabólicos, y luego tenemos el grupo de las piedras que llamamos de oxalato cálcico. Este es el grupo más numeroso. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital y era el 65% de los pacientes. Pero, ¿qué pasa? Que en nuestro hospital recibimos los casos graves. Seguramente si analizamos la población que hay fuera del hospital, que no acude a una unidad experta como la nuestra, este número de pacientes con piedras de oxalato cálcico puede elevarse hasta el 80-85%. Muchos no llegan hasta aquí. Y dices, en cuanto a las dietas, bueno, la dieta puede ser la causa de formación de ciertas piedras, sobre todo las de ácido úrico, y en cuanto a las de oxalato cálcico, pueden haber diferentes motivos. Uno es lo que llamamos la hipercalciuria, que es un exceso de calcio en la orina, porque oxalato cálcico quiere decir que la piedra se forma por un exceso de oxalato y un exceso de calcio. Entonces, si tenemos un exceso de calcio en la orina, eso, la hipercalciuria, favorece la formación de piedras de oxalato cálcico. Después también tenemos otra causa, lo que llamamos hipocitraturia, que es niveles bajos de citrato en la orina. Los citratos dificultan la formación de piedras, entonces si tenemos pocos citratos hay más riesgo de formar piedras. Y luego otra causa importante de piedras de oxalato cálcico es la hiperoxaluria, o sea, niveles altos de oxalato. ¿Y por qué tenemos niveles altos de oxalato en la orina? Hay diferentes causas, las genéticas son muy raras y normalmente la más importante es la causa intestinal, absortiva, que está relacionada con la dieta, como muy bien has dicho, y últimamente una de las causas que vemos también son pacientes que se han sido sometidos a una cirugía llamada bariátrica, la típica cirugía de reducción de estómago por obesidad. También estamos viendo que tienen este tipo de piedras. Uno de los datos más llamativos es el alto porcentaje de recurrencia, que puede oscilar entre el 30 y el 50% a los 5 años si no se realiza una prevención adecuada. ¿Cuáles son, en su opinión, los desafíos principales de los tratamientos actuales que hacen que esta recurrencia siga siendo tan elevada? Ese dato que has dado es correcto y es muy interesante. Nos está diciendo que una persona que ha tenido un episodio litiásico, si no hace ninguna medida, y la principal es ver más líquido, hay gente que ve muy poco líquido, más luego otros tratamientos que ahora comentaré, el riesgo de que le vuelva a repetir el cólico a 5 años
va entre un 30 y un 50%, con lo cual es muy importante estudiar al paciente y hacer medidas preventivas. Aparte de consejos de no abusar de proteínas o de sal, aumentar la ingesta de líquidos, ¿qué herramientas disponemos en urología para disminuir el riesgo de formación de piedras? La verdad es que no tenemos muchas en cuanto a fármacos. Quizás el perfil que puede ser más efectivo son las piedras de ácido úrico, porque aquí estos pacientes, controlando bien la dieta, normalmente son pacientes a lo mejor que comen mucha proteína, obesos, hipertensos, diabéticos, alcalinizando la orina y dando un medicamento que se llama alopurinol, a veces se puede controlar, incluso reducir el tamaño de las piedras, incluso a veces deshacerlas completamente. Pero cuando vamos al grupo más numeroso de litiasis, que es la que nos interesa ahora, que es el oxalato cálcico, los tratamientos a lo mejor hay tratamientos pero no son tan eficaces y básicamente se basan en dos. Uno que sería dar citratos. Antes os he dicho que una de las causas de piedras de oxalato cálcico es tener niveles bajos de citrato. Entonces, si nosotros tomamos citratos, pues aumentamos los niveles de citratos en la orina, con lo cual dificultamos la formación de estas piedras. Y luego, otra de las causas que habíamos comentado era la hipercalciuria, el exceso de calcio en la orina. Pues para esto lo que solemos dar son tiacidas. Las tiacidas son un medicamento que damos como diurético. Muchas veces se utiliza como antihipertensivo para bajar la tensión. Entonces, uno de los efectos, digamos, secundarios que tienen las tiacidas es que reabsorben el riñón el calcio de la orina, con lo cual bajan los niveles de calcio en la orina y con lo cual disminuye el riesgo de formación de este tipo de litiasis de oxalato cálcico. Claro, fijaros que habíamos dicho tres causas de litiasis de oxalato cálcico: exceso de calcio en la orina, que tenemos las tiacidas, bajos niveles de citrato en la orina, y tenemos ahora los citratos, y la otra pata, que es los niveles altos de oxalato en la orina. Hasta ahora no disponíamos de herramientas adecuadas. Con todo, parece evidente la necesidad de nuevas estrategias preventivas. ¿Qué necesidad específica se ha investigado para desarrollar esta nueva fórmula a base de probióticos específicos? Esta nueva fórmula, primero lo importante que me gusta, es que ya está empezando a tener en cuenta un aspecto que cada vez se ve más involucrado en muchas enfermedades, que es el estado de la microbiota intestinal. Yo, aparte de ser urólogo, hace muchos años que me dedico a la medicina integrativa y tenemos muy claro que muchas veces detrás de muchos estados patológicos, de muchas patologías, puede haber problemas de alteración de la flora intestinal, no solo en patologías digestivas, lo cual es obvio, sino en otras patologías de otros órganos del cuerpo. Nuestro grupo en la Fundación Puigverd dirigió un estudio en el año 2020 publicado en la revista Urolitiasis, donde cogimos a un número de pacientes con piedras de oxalato cálcico y analizamos sus heces para ver el estado de su microbiota intestinal. Y nos llamó mucho la atención que el patrón que encontramos era un patrón que se encontraban también en otras enfermedades inflamatorias o en casos de otras enfermedades digestivas como colitis ulcerosa, Crohn, lo cual nos quiere decir que la litiasis urinaria, como muchas patologías, no hay un único mecanismo, sino que es multifactorial y complejo. Y según este estudio, una de las bases también puede ser la inflamación y una alteración de la microbiota intestinal. Por eso esta nueva fórmula que me estás comentando, para mí es muy importante, que ya estamos empezando a cambiar el paradigma y estamos intentando buscar una solución no solo en fármacos, sino también en el manejo de esta disbiosis, de esta alteración de la flora intestinal, lo cual para mí, como urólogo y médico integrativo, lo encuentro muy interesante. En esta patología, ¿qué importancia tiene el cuidado de la microbiota? A nivel específico, claro, ya he dicho que problemas de la microbiota intestinal pueden tener repercusión en otras patologías, pero aquí, respecto a las litiasis de oxalato cálcico, hemos dicho que pueden ser por exceso de calcio y exceso de oxalato en la orina. Entonces, el oxalato es un ácido orgánico. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros en el intestino tenemos muchas bacterias. Piensa que por cada célula tenemos 100 bacterias aquí. Y diremos, ¿estos son ocupas, son ajenas? No, es parte de nuestro ecosistema. Si miramos desde un punto de vista biológico, somos una unidad y aquí tenemos bacterias, la mayoría de las cuales tienen funciones beneficiosas. Claro,
Estas bacterias tienen que alimentarse. ¿De qué se alimentan? Sobre todo las bacterias protectoras, las bacterias beneficiosas, se alimentan de hidratos de carbono que acaban de digerirlos y formando lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es muy importante para la patología inflamatoria intestinal, lactato, acetato, o sea, hay muchos. ¿Qué quiere decir? La bacteria come su hidrato de carbono para obtener energía y también nos da energía a nosotros y tiene unos productos de desecho. Pero este proceso es beneficioso. ¿Pero qué es lo que pasa? Que hay unas bacterias que en vez de comer estos hidratos de carbono degradan este oxalato, el ácido orgánico, para alimentarse ellas. Y aparte de obtener energía, nos hacen un favor porque si reducen los niveles de oxalato porque lo degradan en el intestino, no se absorberán, no irán a la orina, bajarán los niveles de oxalato, con lo cual disminuirá el riesgo de formación de litiasis de oxalato cálcico. Y esto hay muchos estudios que han demostrado que entre las bacterias que pueden disminuir, pueden degradar este oxalato, hay sobre todo tres, una que es el Oxalobacter formígenes, fíjate que ya Oxalobacter, ya dice bacteria del oxalato, porque es muy específica de esto, y luego sobre todo los Lactobacillus y los Bifidobacterium, que son, digamos, bacterias de las familias de protectoras del intestino. Tras muchos años invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevos abordajes para combatir la litiasis renal, este 2025, Laboratorios Deiters ha lanzado Herbensurina Probiotic, una solución que usted mismo ha apoyado con su visión científica. ¿Qué hace que este producto sea una nueva estrategia de prevención y cuál es el enfoque más integral que propone en el manejo de la litiasis renal? Lo que es importante para mí es que tienen en cuenta el papel de la microbiota en la patología, con lo cual este es un paradigma que se está empezando a introducir y yo siempre he dado soporte a esto, con lo cual estoy muy de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los estudios que se han hecho de ver qué bacterias, digamos, pueden degradar el oxalato, si miramos la bibliografía, hay estudios muy heterogéneos y había uno del Oxalobacter formígenes que se decía que iba muy bien y se probó para los casos de hiperoxaluria primaria, que es como la genética, pero era muy caro y de causa genética, pero un tratamiento muy caro y que al final se vio que tampoco no era tan efectivo como pensábamos. Y luego, pues todos los estudios que hay, algunos demuestran que van bien para degradar el oxalato, otros que no, y son de diferentes cepas de Lactobacillus y diferentes cepas de Bifidobacterium. Lo que tiene bueno de este nuevo producto es que es solo una cepa concreta del Lactobacillus amylovirus SGL14, que esta sí que ha demostrado en estudios in vitro y con ratones un efecto concreto degradador de disminución de los niveles de oxalato, lo cual es interesante porque no estamos dando cepas genéricas de Lactobacillus bifidobacterium, que a lo mejor pueden funcionar, no digo que no, sino que ya estamos una identificada con cara y ojos, que hay una bibliografía de estudios que demuestran con ratones que realmente estas sí que han demostrado que bajan los niveles de oxalato. Y luego también tenemos una planta que es el Philanthum, que se ha demostrado in vitro una capacidad litogénica, o sea, de deshacer litiasis. Y luego el tercer elemento de esta fórmula es la inulina, un prebiótico, digamos, que es una sustancia que alimentan las bacterias y facilitan el crecimiento de las bacterias intestinales, sobre todo las beneficiosas. Y hay estudios que demuestran que la inulina baja los niveles de oxalato. Yo no creo que lo haga directamente, sino indirectamente, porque si yo tengo inulina, que es prebiótica, aumenta los niveles de las bacterias beneficiosas, entre ellas Lactobacillus y Bifidobacterium, con lo cual es por eso que de forma indirecta la inulina también favorece que bajen los niveles de oxalato en el intestino y en la orina. La formulación de Herbensurina Probiotic combina Lactobacillus amyloborus, Phyllanthus niruri e inulina. ¿Podría desglosarnos cómo actúa cada uno de estos componentes y cómo su sinergia contribuye a la prevención y a la salud renal en general? De los tres componentes, el Lactobacillus es una cepa específica que se ha demostrado que baja los niveles de oxalato. El Philanthum, digamos, que ayuda a disolver las piedras. La inulina es un prebiótico que lo que hace es favorecer el crecimiento de bacterias, entre ellas los Lactobacillus y Bifidobacterium, que degradan oxalato. Es interesante porque hay un estudio publicado por un grupo italiano dirigido por Mann en el año 2020, que una patente del Lactobacillus con el Philanthum, pues lo estudiaron en ratones. ¿Y qué es lo que vieron? Hicieron 4 grupos, unos ratones que tenían una dieta baja en oxalatos,
Primer grupo, segundo grupo, dieta baja en oxalatos tomando esta patente, y luego el tercer grupo, un grupo de ratones que se alimentó con exceso de oxalatos, y el cuarto grupo, esta misma dieta sin restricción de oxalatos, pero dando esta patente. Entonces, ¿qué observaron en este estudio? Pues se vieron muchas cosas interesantes, pero resumiendo en cuanto a los niveles de oxalato en orina, que es lo que nos interesa para la prevención de la litiasis, que el primer grupo y el segundo grupo, en los que era una dieta con bajos oxalatos, eran los grupos que tenían los niveles más bajos de oxalato, con lo cual nos está indicando que para bajar la litiasis de oxalato cálcico es muy importante una dieta adecuada. Y luego lo interesante fue que en el grupo 3 y 4, el grupo 3, que eran los ratones que tenían una dieta libre de oxalato, o sea, podían comer los oxalatos que quisieran, los niveles de oxalato en orina eran muy elevados, y el grupo 4, que eran ratones con esta misma dieta, se encontró que al tomar la patente disminuyó el oxalato en orina casi hasta igualarlo al grupo 1 y 2, con lo cual se puede concluir que en este estudio, aparte que esta patente fue bien tolerada en los ratones, para aquellos ratones que tomaban oxalatos, consiguieron tomar esta patente, igualar los niveles de oxalato en orina que la de los ratones que no habían tomado oxalatos, lo cual es muy interesante. Específicamente, el Lactobacillus amyloborus SGL14 se destaca por su capacidad de degradación de oxalato. ¿Cómo funciona este mecanismo a nivel intestinal para reducir el oxalato que llega al riñón? Muchas bacterias, entre ellas Lactobacillus y Bifidobacterium, tienen esta capacidad degradadora de hidratos de carbono o de ácidos orgánicos como el oxalato, pero hay estudios, pues unos que dicen que la van demostrando, otros que no, y esta cepa concreta, Lactobacillus amylovirus SGL14, sí que ha demostrado concretamente que disminuyen los niveles de oxalato porque lo degradan, es decir, estas bacterias para alimentarse igual que lo hacemos nosotros tienen que comer y comen este oxalato, que es un ácido orgánico, para obtener energía y lo acaban degradando. Al degradarlo no hay tanto oxalato disponible en el intestino, con lo cual si no se reabsorbe ya no está en la orina, con lo cual dificulta la formación de piedras de oxalato cálcico. Sin duda, la ciencia y la evidencia son fundamentales. ¿Qué resultados específicos se han obtenido en los estudios que respaldan la eficacia de Herbensurina Probiotic, especialmente en la reducción del oxalato urinario y otros indicadores clave? Este producto se basa sobre todo en esta patente de este estudio del 2020 de Mann, que demostró la eficacia para reducir los niveles de oxalato en orina en aquellos ratones que tienen una dieta, digamos, libre de oxalatos o que tomaban mucho oxalatos. Con lo cual las conclusiones son, ante pacientes con oxalato cálcico, niveles de oxalato cálcico, primero restringir oxalatos, sobre todo si los toma exageradamente, que a veces hay pacientes que sí, ya que hablamos, vamos a decir qué alimentos lo tienen. Primero puede ser el té, el cacao, las colas y luego, por ejemplo, también las verduras de hoja verde, como las acelgas, las espinacas, la remolacha. No digo que no haya que comer de esto, pero a veces hay personas que consumen mucho estos alimentos, reducirlos. Eso es muy importante en este tipo específico de piedras. Tratamiento dietético, primera pata, pero la segunda es muy importante y sobre todo en personas que a lo mejor les cueste controlar la dieta o seguirla, este producto puede ser muy interesante porque con esta acción que hemos comentado, disminuir los niveles de oxalato en orina, va a dificultar la formación de este tipo de piedras de oxalato cálcico. Hablando de los datos obtenidos en el modelo murino, ¿qué implica esa reducción del 48% del oxalato urinario desde la segunda semana de tratamiento y para la prevención a largo plazo? Indica que nos abre una nueva puerta de tratamiento y de investigación. Es un primer paso y hay que seguir investigando porque estos resultados, que con evidencia estadística y evidencia clínica, han sido un modelo animal que luego tendría que trasladarse a la poblacional. Puede ser un estudio interesante en el futuro, pero es una puerta que hay porque hasta ahora no teníamos nada. Ya os he dicho antes que para la litiasis de oxalato cálcico tenemos tres patas. Cuando tenemos niveles bajos de citratos, hipocitratuриas, damos citratos. Cuando tenemos niveles altos de hipercalciuria, exceso de calcio en la orina, se dan tiacidas. Pero para los niveles altos de oxalato en la orina no había nada. Bueno, hace años, llevo más de 30 años ejerciendo la urología, cuando era joven o era residente,
para las oxalurias absortivas se daban una cosa que eran unos quelantes, unos sobres, que se acabaron retirando porque aquello no se podía tolerar y tenía muchos efectos secundarios, era mal tolerado por el paciente. Entonces, esta pata de las tres que teníamos huérfana desde hace muchos años, que es intentar bajar los niveles de oxalato de la orina, con los datos in vitro en los que se basa este nuevo producto, nos abre una nueva estrategia que es muy interesante para tener en cuenta para nuestros pacientes. Y ahora, desde la perspectiva del paciente, ¿para qué tipo de personas está especialmente indicado Herbensurina Probiotic y cuáles son las recomendaciones clave para su uso diario? Aparte de las recomendaciones generales a cualquier paciente de si bebe poco líquido, beber más líquidos, no abusar de la sal, no abusar de las proteínas y incluso más en las leyes de oxalato, pues revisar la dieta. Hay pacientes que a lo mejor beben muchas colas o toman mucho cacao, te encuentras. Aparte de recomendar la dieta que ya hemos dicho en algún perfil de pacientes y de que podamos tener tratamientos como las tiacidas o los citratos que ya están probados y que utilizamos en urología de hace años, este nuevo producto puede ser muy interesante para añadir o no a estos tratamientos, sobre todo en pacientes que tienen litiasis de oxalato cálcico, que son la mayoría, y específicamente en aquellos pacientes que sean por un exceso de niveles de oxalato en la orina y que encima pues les cueste seguir las dietas, las recomendaciones. Este puede ser un buen perfil de este producto para estos pacientes. Para concluir, doctor Millán, ¿cómo ve usted esta innovación como terapia combinada que complementa otras soluciones existentes? ¿Y cuál es el futuro de la prevención de cálculos renales con este tipo de avances? Aquí hay dos cosas, diría, en cuanto al futuro. Primero, que es interesante porque es un producto que, a mi entender, se puede añadir a cualquier otro tratamiento ya estándar establecido, ya sea farmacológico o de suplementación, sin ningún tipo de problema. Y la segunda parte, a mí personalmente, que encuentro muy interesante por mi interés por la medicina integrativa y el estudio de la microbiota intestinal, es que dentro de enfermedades, digamos, pues tratadas con fármacos, como solemos hacer en medicina, que nos focalizamos quizás excesivamente en el fármaco, se está abriendo la puerta a pensar en otras causas o en otros tratamientos más enfocados a regulación de la microbiota intestinal, a otra visión más holística, más funcional, que para mi entender, tener una flora intestinal, microbiota intestinal equilibrada puede ser garantía de salud o de resolución o ayudar a resolver muchas patologías. Y el hecho que en la urología hay un producto que ya abra vía por aquí, pues a nivel personal, aparte de la posible eficacia que tiene este tipo de pacientes, yo lo encuentro muy interesante y muy sugerente.